Aunque no lo crean, yo le llevo por 10 años. Como que aunque no lo crean, tú te Eh, ves viejo. así que Bienvenidos a nuestro canal. hoy vamos a hacer un video sobre nuestras edades, ¿no? La diferencia que hay entre los dos, o qué tanta diferencia hay por las edades, la forma de cómo pensamos y hacemos las cosas. Vamos a comenzar, Ok, mi viejito y yo. dale, viejita, tú. No, tiene que ver, es un número, pero también tiene que ver, ¿no? O sea, una persona de 35, 40 te vas a comportar como una persona de 20 o 18, ¿no? Bueno, O hay, sea, hay, hay hombres así. no, por eso te digo. Creo que la edad es más que un número. Hay ciertas cosas en nuestras diferencias de generaciones que tienen que ver y que juegan un papel muy fuerte en nuestra relación, porque vemos las cosas diferentes. No, Yo, como digo, Yesito. ella toma las decisiones o nos consultamos y al final tomamos las decisiones juntos, pero no. Sí, sí. Ajá. No es inmadura, es su edad, ¿no? Es su edad, está Eso pasando por su edad. Es lo que está viviendo, ¿no? Es así, pero no creo que sea inmadura porque hace las cosas, es responsable, ¿no? Es Sí, responsable y una persona responsable no es inmadura, ¿no? ok. Entonces yo creo que no. ¿Entiendes lo No, que es? sí, Digamos que él provee en muchos aspectos, ¿no? sí, más bien ya no está pagando nada, ya tiene que empezar a pagar porque no, al comienzo sí pagaba, yo decía, Yo uy, sí no, yo dije, pago y dije, ok, ofrezco pagar yo siempre, dije, ok, y dije, bueno, está bien, porque está bien, pero yo yo necesito siempre una sugar ofrezco. mami, ¿no? Entonces, bueno, pero ahora ya no quiere pagar, no sé, Eso no es gana cierto. más que yo, Deja de ¿no? mentir. Él me compra cosas, ¿no? Por ejemplo, me cuesta encontrar un zapato que me gusta o yo no sé si comprarme un suéter o algo así porque no sé si me va a quedar bien. Él tiene muy buen ojo para esas cosas, así que él me lo compra. Y ya luego me dice, bueno, te lo compré por X razón, ahora póntelo y a ver cómo te ves, cómo te sientes. Así que sí, agradezco su generosidad. Me sale más barato, entonces yo compro otras cosas Sí, sí, para... menos dolor de cabeza y ya me... Sí. No No siempre, siempre, no no. siempre. Hay consejos y hay control. Quizás está aconsejando, pero aconseja tan fuertemente que siento que me está obligando a hacer algo. Y yo le digo, Alex, tú no eres mi papá para estar diciéndome esto. Y también yo puedo percibirlo como yo le importo mucho, él quiere lo mejor para mí, está preocupado por mi bienestar y me está aconsejando. Lo bueno es que también yo soy una persona inteligente, a la vez soy terca, así que no siempre tomo sus consejos de una porque yo quiero investigar, quiero preguntar. Yo no siento que es algo sofocante. Cuando está así, que le preocupa algo mucho, creo que es que quiere que todo salga bien para mí. Yo más bien, por ejemplo, yo quiero ver una película antes de dormir, ya es tarde, y yo me puedo quedar con la película mirando, ella no, ella se duerme, No, o sea, me ya no, duermo. no, no tiene energía, es una abuelita. No es eso, es que yo me acuesto No, temprano porque exacto, tengo se que acuesta temprano. tengo que despertarme más temprano. Bueno, su Así que soy trabajo más también, ¿no? disciplinada. Pero en cuanto a, yo estaba sorprendida cuando tú dijiste eso, porque yo soy una persona, no quiero decir inmadura, pero con demasiada energía. Al principio decía, yo no soy niño, que esto y lo otro, pero ahora sí está jugando conmigo. Estamos en niveles iguales, yo diría, parejos, ¿no? Yo creo que sí. Ujú. Bueno, no, en mi familia no, nada, yo creo que es normal. Más que todo, En en la latina, cultura latina sí, en la cultura latina es hay mucho más muchas, o sea, normal. es normal que veas personas jóvenes con personas mayores y todo. Ahí Sí. ves de todo. Mi familia no dice nada. Bueno, mis papás llevan una diferencia de 10 años y yo estaba muy nerviosa
pensando en lo que iba a pensar mi mamá al saber que Alex me ganaba por 10 años. Por las experiencias que ha tenido mi mamá, nos ha aconsejado que nunca tengamos una relación con alguien mayor por tantos años. Así que cuando me encontré en la relación con Alex, yo dije, "Ah, pero ¿qué me va a decir mi mamá?" ¿No? Y una de las cosas que me preguntó cuando yo les presenté una foto de él, al principio, mi mamá lo miró y dijo, ¿cuántos años tiene? Mis hermanos. Creo que Sara te preguntó cuántos años tenías y tú le dijiste y ella dijo, wow, pero se ve muy joven, nunca me imaginé que tenía eso. Hay situaciones o circunstancias que yo veo como cosas muy grandes o muy pesadas y él puede mirar a la misma situación y verla diferentemente o me puede aconsejar de una forma que yo nunca he pensado anteriormente. Yo creo que para mí es la tolerancia, ¿no? Eso fue lo que La quise decir. tolerancia que hay entre, son obviamente dos diferentes edades, pero la tolerancia es mejor. Una persona que ya es mayor, obviamente va a tolerar a la menor porque dice, ok, es por su edad que está pasando, ¿no? Y la otra persona es lo mismo, dice, ah, no, bueno, tengo que tolerarlo porque, bueno, es más grande que yo, entonces es la tolerancia. Las desventajas son muchas, ¿no? Porque depende de la persona con quien estés y depende en qué estado físico o mental esté. Eso pienso con Alex, ¿no? Yo digo, sí, claro que ahora tengo 34 y él tiene 44, pero algún día él va a tener 84 y yo 74. Técnicamente hablando, una posibilidad más grande de que yo vaya a pasar más tiempo sin él más adelante, ¿no? Cuando ya termine su vida o algo así. Una persona grande ya piensa diferente a la otra persona porque ha vivido más. A cambio, la otra persona simplemente hace las cosas porque piensa que está bien y es porque O lo ha siente que está experimentado, bien. ¿no? No lo ha experimentado y no ha pasado. Esa es la desventaja, más que todo por la edad de la persona. Ajá, Porque no ha vivido lo que ha vivido la otra persona, no ha pasado lo que ha pasado. sí. A veces, si una persona más grande se pone a pensar, bueno, pero yo no soy su papá ni nadie para decirle cómo va a ser, Exacto. cómo va a ser, porque al final Ujú. ella va a tener que experimentarlo. Exacto. Las personas que son mayores tienden a ser más tercas porque ya tienen su manera de hacer las cosas y Alex ha sido así en varias cosas, pero ya estamos aprendiendo em, cómo hacer como compromisos, ¿no? Y también lo de ser papá. Queremos hijos quizás algún día, pero también estoy pensando, si tenemos un hijo en 5 años, voy a tener casi 40 y tú vas a tener casi 50. Y ese niño va a tener como 20 años alrededor del tiempo que tú tienes 70. O sea, hay mucho que hay que pensar. Depende mucho, la vitalidad depende de lo que estás haciendo ahora para más adelante. Exacto, Si te sí. comienzas desde ahora a cuidar, si te comienzas a mantener bien, Ujú. yo creo que la vitalidad va a estar mantenerse igual. Ahora de que haga que cambiemos de diferentes rumbos, no creo, porque depende de lo que queramos, ¿no? Si Sí, empezamos ahora, ¿por qué cambiar después? sí, Por algún motivo, si se llegase a cambiar de rumbo cada uno, sería por cosas ya otra que cosa. serían otras cosas que yo creo que, bueno, primero se hablaría y después se decidiría y diría, ok, si lo es más sano es eso, ok, Ujú, pero ahora no, y como te digo, siempre yo creo que la energía va a mantenerse ahí. ujú, ujú. Eso depende de los dos. Claro que sí, de acá a 30 años, 40 años, obviamente el cuerpo de las personas pueden cambiar. Ujú. Eso es lo exterior, ¿no? Yo creo que más que todo tendrías que apreciar lo que hay dentro de la persona, ¿no? Que es una buena persona, inteligente, toma buenas decisiones y cosas así. Eso es lo que sí, obviamente yo aprecio en ella. Ella es muy inteligente, o sea, siempre te lo he dicho, y es una persona que es muy detallista en todo, mira todo, cosa que yo no lo soy. No, yo soy sincero, no lo soy. Entonces son esas cosas que uno aprecia, ¿no? Y que yo creo que con el pasar del tiempo siempre lo voy a hacer, Ujú, porque es algo que está en ella, ¿no? ujú, ujú. Eso sí. Al principio no apreciaba el hecho de que no era como yo.
no apreciaba el hecho de que abordaba las cosas de otra manera. Yo pensé, bueno, yo hago las cosas correctamente y él las hace mal, ¿no? Pero ahora estoy aprendiendo que vale la pena tener otra perspectiva, ¿no? Otra manera de abordar las situaciones, porque puede ser que yo hago las cosas a mi manera y es una buena manera, pero él tiene una mejor manera de hacer las cosas y tengo que salir de mi zona de confort. Y creo que eso es lo que él me anima a hacer, más que todo, salir de mi zona de confort, pensar las cosas diferentemente. Aparte de eso, Alex es una pareja fiel, ¿no? Yo sé que en todo me va a respetar, en todo me va a cuidar. Tiene mentalidad de proveedor, algo interesante porque yo también he tenido esa mentalidad pensando que yo tengo que cuidarme, ¿no? Pero es diferente tener una persona que me quiere cuidar, que quiere proveer por mí. Y um, yo agradezco eso, sé que siempre tiene mi bienestar en mente y sí, eso es algo que no va a cambiar sobre el tiempo. Es una persona honesta y es así, son cualidades que aprecio mucho. Así es. Trabajador también. Bueno, Esas son las preguntas que tuvimos para contestarles el día de hoy acerca de la diferencia de nuestras edades en nuestra relación. Ojalá hayan aprendido algo o que si están en una relación así, quizás tienen algo más que puedan compartir o contestar en cuanto a estas preguntas. Nos pueden dejar sus comentarios allí abajo. como siempre decimos, que con Dios nada es Nada es imposible. imposible. Nos vemos en el próximo Próximo video. video. Hasta Bye. luego.